Este es el podcast de Lobos del Emprendimiento. Un espacio creado por el Centro Educativo Colmen, donde compartiremos tips de marketing, ventas, administración y finanzas. Así que bienvenidos alumnos, comenzamos. Hola Lobos, bienvenidos al podcast de Lobos del Emprendimiento. Estoy el día de hoy aquí con Angie. Angie, ¿cómo estás? Muy bien, Beto, ¿y tú? Muy bien y muy contento porque vamos a tratar un tema bien interesante que se llama ¿cuál es el mejor momento para emprender? En las clases muchas veces los alumnos nos preguntan, Beto, Angie, ¿cuándo crees que puedo emprender? Estoy en una buena época, es el momento de salirme del trabajo y ahora sí poder emprender. ¿Cómo podemos hacer esa toma de decisiones? Y fíjate, Angie, que hay normalmente en esta pregunta hay algunas respuestas, por ejemplo, en canales de YouTube que te dicen, sí, anímate, en este instante es el mejor momento de emprender. Y es una cuestión un poquito más motivacional, un poquito más de chaleganismo, pero no toman en cuenta diferentes variables que sí hay que analizar y que, bueno, para esto está este podcast donde sí generamos un poco de análisis más profundo. Exacto. Tomando en cuenta el contexto mexicano, por ejemplo, el INEGI comenta, normalmente los primeros 5 años de cualquier empresa o de cualquier pyme son los más difíciles. Pasando este rango, nosotros ya podríamos decir que ya sorteamos todos los baches habidos y por haber, y ya de ahí empezamos una etapa de crecimiento. Después de ahí nos pasamos a los 10 años, ¿no? Si lo pudiéramos hacer como la media poblacional de las pymes, yo creo que entre 7.5, 7.8 son los rangos que maneja la INEGI para decir, esta empresa ya está en otro nivel. Sí, exactamente, chicos. Ese rango de 7.5 años es la esperanza de vida promedio que nos maneja, ¿no? Entonces, fíjense, incluso, pero es la esperanza de vida. Les voy a dar unos datos que estuve investigando bien interesantes. Y hay datos bien padres. Por ejemplo, hay un hotel en Japón que se llama Hotel Nishiyama Onsen y que tiene el récord Guinness de ser el hotel más antiguo del mundo. Tal vez incluso la empresa más antigua del mundo, y se creó en el año del 705. Es decir, tiene 1316 años, que ha tenido 52 generaciones de la misma familia teniendo ese hotel. ¿Qué quiere decir esto? O sea, venga, es cierto, hay otras compañías muchísimo más jóvenes, pero el negocio, no estamos hablando de las cuestiones de autoempleo, porque incluso en podcast a futuros podemos platicar la diferencia entre autoempleo y entre un negocio, entre una empresa real, ¿no? En la empresa tal cual, pues normalmente supera el tiempo de vida, pero por creces de los fundadores, ¿no? Y eso cambia drásticamente la dinámica de pensar qué es para nosotros realmente una empresa. Una empresa como Coca-Cola tiene 129 años, Walmart tiene 60 años, Apple, que es un poquito más joven, tiene 45 años. Facebook, que tiene 17 años y que es una anomalía, vamos a ponerlo así, en el mercado, ¿no? Con solo 17 años es un monstruo. Realmente, aún así, tienen una buena cantidad de tiempo. Y eso cambia muchísimo la estrategia de decir cuándo nosotros podemos hacer un negocio. Sí, no habría que confundir, por lo tanto, empresas unicornio, es decir, aquella empresa que tiene el potencial de crecer rápidamente contra una empresa con un crecimiento exponencial, que es lo que comentas, va por generaciones, ¿no? Le pasó a Bimbo, por ejemplo, ¿no? Creció terriblemente con una idea del papá y que después los hijos hacen una expansión a nivel mundial, ¿no? Entonces, fíjense, hay empresas que, digamos, de promedio, tiene 50 años de vida para ser una empresa grande. De ahí de entrada, yo creo que ese sí es algo para poder hacer análisis, de decir que lo que queramos empezar nosotros, si lo empezamos a los 20, a los 70 posiblemente va a empezar a hacer negocio realmente y va a empezar a hacer un crecimiento fuerte, ¿no? Los japoneses me gusta mucho, Angie, me gusta mucho su filosofía porque los japoneses hacen festejos de cuando ellos inician sus negocios porque están festejando que sus nietos van a tener la posibilidad de tener un buen negocio. Eso, la verdad es que en la cultura latinoamericana no nos impacta en esas cuestiones. La cultura latinoamericana estamos más hechos para el corto plazo, ¿no? O sea, queremos sacarle dinero al primer mes del negocio y eso pues, no es absurdo. Pero cambia mucho la dinámica de entonces cuándo es bueno emprender. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de un punto que es súper polémico, la edad. ¿Cuándo es la edad correcta para hacer emprendimiento? Y en esta cuestión de la edad, la verdad es que puede ser muy ambigua porque no creo que exista como una edad correcta y no creo que si nos vamos por la cuestión de la variable de edad sea un punto básico de éxito, pero creo yo sí hay algunas cuestiones que hay que analizar. Por ejemplo, cuando
Podemos dividir, yo creo que la historia del ser humano, nuestra vida, en 3 etapas: cuando somos jóvenes, cuando somos adultos y cuando somos maduros. Cuando somos jóvenes, que podemos analizar esto, la gran ventaja de emprender cuando somos jóvenes es que tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos todas las ganas del mundo, físicamente tenemos todas las ganas del mundo, pero el problema es que tenemos bajo nivel de experiencia y bajo nivel de recurso. Incluso de madurez, o sea, biológicamente el ser humano madura a nivel cerebral hasta los 25 años. Entonces, todos los primeros años la verdad es que es un ensayo y error. Y en esta cuestión, como dices, de ensayo y error, es bien importante porque si nosotros tomamos en cuenta que aproximadamente 8 de cada 10 empresas que se inician van a ser un fracaso y que es totalmente normal en eso, nosotros tenemos que tomar eso en cuenta porque al final de todo es muy posible que nuestros primeros negocios fracasen. Y cuando estamos abajo de los 30 años, no pasa tanto, no tenemos unas grandes responsabilidades, por ejemplo, no tenemos hijos o no tenemos a lo mejor una responsabilidad fuertes económicas y tenemos todavía un poco de tiempo, vamos a ponerlo así, de vida para volver a replantear los negocios, replantear nuestras estrategias y volverlo a intentar una y otra vez. Fíjate que lo que acabas de decir es bien interesante. Conforme el adulto va madurando y va creciendo, se va dando cuenta de que la humanidad tiene diferentes necesidades. Tú lo ves a nivel psicológico. Las mujeres que tienen un hijo empiezan a emprender negocios referente a los bebés, juguetes, aparatos, apps, etcétera, ¿no? Yo creo que ha de pasar lo mismo en el caso de los papás. Tú me dirás si también empiezan a buscar o a pensar otras cosas conforme van madurando en su etapa, ¿no? Cuando eres joven, pues es más de innovación, cuestiones hasta de videojuegos, por ejemplo, también, ¿no? Y todas las cuestiones, como tú dices, aplicaciones y cuestiones similares cuando eres más joven. Y cierto lo que dices Angie, ¿no? Cuando ya estamos más maduros, empezamos a planear otro tipo de negocios que a lo mejor van más dirigidos a nuestro nicho de mercado. Y ahí yo platico otra parte. Hay otra sección cuando ya tienes más de 30 años, yo creo que de los 30 a los 50, que empiezas a pensar negocios un poquito más seguros, un poquito más maduros también, ¿no? Y que también tienes cuestiones pues entre positivas y negativas. Positivas es que posiblemente tengas un poco más de recurso. Si es la primera vez que te avientas a un negocio a esa edad, hay que tener nada más un poquito de cuidado porque tienes más recurso. Quiere decir que puede ser que pierdas más que cuando eres joven. Porque cuando eres joven, pues si inicias con ceros, pues pierdes 0. Pero solamente pierdes tiempo. Pero cuando eres un poquito más maduro y le metes más dinero y a lo mejor es tu primer negocio, hay que de nada más tener cuidado porque existe la posibilidad de que pierdas más dinero tal cual. Además, cuando eres más grande, tienes hijos, tienes que pagar colegiaturas, tienes más responsabilidades y entonces pues le juegas menos, o sea, tienes un poquito más de precaución. Eso son, creo yo, un poquito nada más de las desventajas que tenemos ya al emprender siendo un poco más maduros, pero sí creo que es una muy buena etapa para emprender. Y más si ya tienes un poquito de experiencia. Ahora bien, el último nivel de emprendimiento es cuando ya estamos hablando de negocios que el socio o los socios ya tienen arriba de 50 años. Y aquí la verdad es que mucha gente dice, no, es que no, ya tienes 50 años o más, 60 años, no puedes emprender. Yo creo que es absolutamente erróneo eso. Es mucha gente cuando ya tiene esta edad, aunque sea creó su primer negocio, tienen muchas cuestiones positivas. La primera, sí, bueno, hay cuestiones negativas como ciertamente la cuestión de salud y la cuestión física, pues ya no nos da al 100, ¿no? O sea, ya no tenemos esa fuerza cuando somos jóvenes. Pero tenemos madurez, tenemos recurso, ¿no? Y volvemos a tener tiempo. Yo creo que volvemos a tener tiempo. Hay un nicho de mercado fuerte de gente, de abuelitos que invierten a lo mejor en acciones, que invierten a lo mejor en cuestiones de rentas, o sea, compran terrenos, compran un departamento para estarlo rentando y es una buena edad para hacer por lo menos otro tipo de inversión, otro tipo de negocios. Y también fíjate que sus responsabilidades primarias ya las pasaron, es decir, los hijos ya les dejaron un patrimonio, entonces ahorita literal lo que van generando es nada más para crecimiento. Entonces también tienen esa libertad ya de juego, ¿no? Del recurso que tienen para seguir generando más o para estarse divirtiendo en este mundo del emprendedurismo y de las nuevas empresas. Muy bien, yo creo que como comenta Angie, tenemos las etapas de las cuestiones de edad, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser la edad, porque si fuera por la edad, pues tendríamos el camino ya bien establecido. Pero hay muchas cuestiones totalmente diferentes. Para esto, Angie nos va a comentar un tema bien interesante que es el cubo del emprendimiento. Cuéntanos, Angie.
Así es, otra manera de saber cómo o cuándo emprender es con el famoso cubo del emprendimiento de Zenén-Barro. Ese si quieren lo pueden buscar así en Google para que lo puedan checar y ver en qué punto están. Este habla de 3 puntos principales. Uno es que debemos de tener los recursos, el segundo es la aptitud y el tercero son las actitudes. Es decir, actitudes vamos a hacer básicamente la forma en cómo estamos pensando, en cómo vamos a reestructurar y cómo vamos a tomar las decisiones. Las aptitudes, qué conocimientos tenemos a nuestro alcance o vamos a poder ir adquiriendo, y los recursos, la cuestión económica principal, ¿no? Y entre más cerca estemos del punto de origen, pues se nos va a complicar muchísimo más poder crecer o intentar hacer crecer nuestra pyme. Conforme nosotros nos vamos alejando, pues nos va a dar mayor estabilidad, nos va a dar más recursos y vamos a poder llegar a los puntos importantes de este cubo, que son inversiones, el disfrute de nuestra empresa y muchas cosas más. Fíjense, entonces, en el cubo que acaba de comentar Angie son 3 variables, ¿no? Vamos a recapitular esto. Tenemos entonces, dijimos, los recursos, que lo veníamos platicando hace ratito por las edades, ¿no? También las aptitudes, que tienen que ver con lo que nosotros sabemos, nuestra experiencia, y la actitud, que es las ganas de seguir trabajando y todas las cuestiones de cambiar la logística de un negocio. Estas tres variables, pues son las que nosotros tenemos que tomar nosotros también en cuenta. ¿Tenemos el recurso o no? Y eso puede llevarnos a de repente fracasar el negocio, porque a lo mejor el recurso lo tenemos nada más para un año y no tenemos para más, ¿no? Tenemos el conocimiento o la madurez y tenemos las actitudes para el mismo negocio. Y bueno, con esta pequeña charla terminamos. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y en conclusión vamos a decir que no existe una edad como tal. Cada edad va a tener sus ventajas y sus desventajas. Sobre todo, si recuerden en qué parte están de su cubo del emprendimiento para que puedan tomar las mejores decisiones para un crecimiento óptimo de su idea. Sin más, atrévanse a emprender, analicen este cubo, tomen las decisiones, sepan que es cierto, como dicen, sí, siempre es lo mejor empezar ahora, porque pues si empezamos en un tiempo posterior, posiblemente pues necesitamos pasar esa curva de aprendizaje, y tomen en cuenta esas 3 variables del cubo para analizar y hacer check con las etapas de su vida y realmente saber si es el mejor momento para emprender. Gracias, Lobos, por estar en este podcast esta semanita. Muchísimas gracias, Angie, por estar con nosotros. No de qué, Beto, es un placer. Les mando un fuerte abrazo, Lobos del Emprendimiento, y síganos cada semana para temas más interesantes como este. Cuídense, chicos, nos vemos en el próximo podcast. Bye bye. Bye.